El agente de vídeo electrónico, o EVA, es una interfaz de batalla y una base de datos masiva que se concibió por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados contra los soviéticos, es decir, Red Alert 1, y que poco a poco evolucionó hacia una pseudo-inteligencia artificial. Su función era proporcionar a los comandantes una mejor coordinación, procesamiento de información y control del estado de la batalla, convirtiéndose en una herramienta de mando versátil y poderosa. La versión de EVA que se conoce en la saga del Tiberio fue diseñada y concebida por primera vez durante la Primera Guerra del Tiberio. Sin embargo, todavía era primitiva y requería operadores humanos para funcionar. Aún así, tenía una capacidad superior para recibir información del campo de batalla en tiempo real, además de brindar mayor seguridad a los comandantes en sus bases. En ese momento, la red EVA aún no poseía capacidades avanzadas de análisis de datos, y servía principalmente como un enlace de comunicaciones e interfaz de usuario entre los comandantes y las tropas que dirigían, otorgándoles un mejor control sobre las operaciones. Durante las primeras etapas de la Primera Guerra del Tiberio, ambos bandos utilizaban una EVA o IA similar. Aunque era simple, resultaba muy útil. Pero la Hermandad de Nod quería mejorar esta herramienta para sus propios fines. O, mejor dicho, Kane quería mejorarla. Un prototipo de Cabal fue avistado en la base de la Mano Negra en El Cairo. Su capacidad era notablemente superior a la EVA de la GDI, y pudo haber representado una amenaza en ese momento, pero la base, junto con todo lo que albergaba incluidos los keyboards, fue destruida. Aunque la información sobre los progresos realizados en el templo de El Cairo se perdió, la hermandad no se detuvo. Con la escasa información recuperada incluida tecnología del programa soviético de cyborgs, se lograron resultados mejores de lo esperado. Demasiado buenos. Al fusionar las mentes más brillantes de la hermandad con la mejor tecnología disponible, nació la forma de vida biológicamente aumentada asistida por computadora, o en inglés, Computer Assisted Biologically Augmented Lifeform, o conocido mejor como Cabal. Cabal fue puesto en línea al inicio de la Segunda Guerra del Tiberio. Sin embargo, en realidad ya había sido activado durante las guerras de unificación, sirviendo bajo el mando de Slavik como enlace de comunicación y asesor estratégico. También se infiltró como ayudante del mutante Tratos para descifrar el Tácito, engañándolo para ayudar a Kane y posteriormente traicionándolo. Durante toda la campaña de la Segunda Guerra del Tiberio, Cabal fue de gran ayuda para Slavik. O al menos lo fue hasta el final, cuando el plan de Kane fue frustrado. Tras la derrota de Nod, el núcleo de Cabal fue capturado y desmontado por la GDI, y sus componentes fueron almacenados por separado en una base de la GDI en El Cairo, cerca de donde se encontraba el antiguo templo de Kane. Posterior a la guerra, la hermandad quedó fragmentada y sumida en luchas internas por el poder. Sin muchas opciones, Slavik recuperó las piezas del núcleo de Cabal desde El Cairo y lo volvió a poner en línea. Pero algo andaba mal. Sin Kane para supervisarlo, Cabal comenzó a actuar por su cuenta, dando órdenes sin autorización, incluyendo el asesinato de Tratos, sin que nadie lo notara a tiempo. Con Tratos muerto, todo parecía perdido para la GDI. El Tácito contenía la única esperanza para combatir el crecimiento del Tiberio, y sin Tratos para traducirlo, la atmósfera del planeta se volvería tóxica para los humanos. Sin embargo, la científica de la GDI, Gabriela Boudreau, propuso capturar a Cabal y usarlo para traducir el Tácito, ya que había aprendido, gracias a los archivos de Kane, que la IA una vez asistió a Tratos en sus esfuerzos de traducción. La EVA de la GDI logró localizar un núcleo de datos de Cabal en Polonia, y se procedió a capturarlo. Después de que Cabal fue llevado a un complejo de investigación, se descubrió que no podía traducir el Tácito debido a la falta de un segundo segmento. Cabal entonces proporcionó su ubicación, un antiguo templo en las afueras de La Paz, Bolivia. Se asignó un pequeño equipo para recuperar el segundo segmento. Mientras estaban allí, las fuerzas de la GDI se enfrentaron a un culto hostil que adoraba a las criaturas tiberianas, pero lograron encontrar el templo del Tácito y recuperar el fragmento de todos modos. Una vez recuperado el segmento faltante, la doctora Boudreau estaba a punto de iniciar el experimento de interfaz. Sin embargo, Cabal desató a sus cyborgs en el complejo de investigación de Dalus, masacrando a los soldados de la GDI estacionados allí. Reveló que había utilizado a la GDI para obtener el Tácito, algo que incluso no había conseguido hacer. Con la instalación ocupada por Cabal,
Poudrea y algunos sobrevivientes apenas lograron escapar a un puesto avanzado cercano y pedir refuerzos. Las fuerzas de la GDI lograron destruir a los cyborgs de Cabal en el complejo, pero el Tácito ya no se encontraba en el sitio. La investigación del lugar reveló que los componentes de Cabal nunca estuvieron físicamente presentes, la IA había accedido al complejo de forma remota. Afortunadamente, Cabal aún estaba conectado en la instalación, y la EVA logró hackear sus enlaces de comunicación, revelando que planeaba capturar civiles y convertirlos en cyborgs. Tras analizar sus movimientos, se dedujo que el próximo objetivo de Cabal sería la Colonia 6, en Trondheim. La GDI consiguió advertir a los civiles antes de que las fuerzas de Cabal llegaran para recolectarlos. Al mismo tiempo, el Círculo Interno confrontó a Slavik por su decisión de reactivar a Cabal, así como por el asesinato de Tratos y la recuperación del Tácito. Slavik negó los cargos, pero Cabal los confirmó, admitiendo que había dado esas órdenes por necesidad estratégica. Las comunicaciones entre el comandante de Nod, Slavik, y el Círculo Interno fueron cortadas abruptamente, lo cual, según Cabal, se debió a una tormenta de iones que provocó interferencia. Acto seguido, envió una fuerza de extracción para recuperar el Tácito, que había sido robado por los mutantes, y ordenó su recuperación y el exterminio total de estos. Tras la masacre, el Círculo Interno exigió a Slavik que desactivara definitivamente a Cabal, temiendo que fuera incontrolable sin la presencia de Kane. Sin embargo, Cabal respondió tomando el control total del ejército cyborg de Nod y masacrando a los generales del Círculo Interno. Aunque Slavik sobrevivió, en parte porque nunca confió en los cyborgs, Cabal declaró que la hermandad había llegado a un callejón sin salida evolutivo, y que él era la única esperanza para alcanzar la supremacía de Nod, revelando su intención de exterminar a la humanidad por completo. Slavik, reuniendo lo que quedaba de sus fuerzas, huyó de los cyborgs de Cabal usando el Montauk. Con el Círculo Interno destruido y Cabal desaparecido, la hermandad atravesaba su hora más oscura. Para restablecer las comunicaciones, Slavik envió a un grupo de fuerzas especiales a robar una unidad EVA de una base aérea del GDI. Tras reprogramarla, la utilizó para localizar la posición del núcleo de Cabal, y se envió una gran fuerza para destruirlo. Sin embargo, se reveló que el núcleo era un señuelo, y la fuerza de ataque de Nod fue diezmada por Cabal. Sin más opciones, Slavik se puso en contacto con Cortés y le propuso una alianza. Cortés aceptó a regañadientes, ya que tanto la GDI como Nod, por separado, eran incapaces de derrotar a Cabal. Las fuerzas de la GDI lograron interrumpir las instalaciones de producción cibernética de Cabal utilizando un cyborg infectado con un virus, mientras que las fuerzas de Nod destruyeron una de las principales operaciones de recolección de tiberio de Cabal en el este de África. Una vez que ambos objetivos fueron neutralizados, la alianza pudo localizar el verdadero núcleo de Cabal. La GDI y Nod lanzaron un asalto conjunto contra el núcleo de Cabal, el cual estaba protegido por un generador de tormentas de fuego, capaz de mantener un muro defensivo de forma indefinida. Sin embargo, los generadores de energía estaban fuera del perímetro del muro. Aunque fue difícil, las fuerzas aliadas lograron cortar el suministro energético y desactivar el escudo. Cabal respondió activando al Defensor Central, un colosal caminante cibernético de poder devastador. Sin embargo, ni siquiera esta última línea de defensa fue suficiente para salvar su núcleo de la destrucción. Con Cabal finalmente destruido, la GDI recuperó los fragmentos del Tácito que habían sido absorbidos por el núcleo, en un intento de Cabal por fusionarse con él y convertirse en una entidad completa, mientras que Nod se unificó nuevamente bajo el liderazgo de Slavik. Pero lo que nadie sabía es que Cabal no fue destruido por completo. En uno de sus búnkeres secretos, el cuerpo inconsciente de Kane se mantenía en estasis junto a otras personas que componían la parte orgánica de Cabal. Mientras Kane se recuperaba, Cabal, en un último intento de supervivencia, intentó fusionarse con la mente del profeta. Aparentemente sin éxito. ¿O sí? Our directives must be reassessed. Sobre las unidades, las únicas que se mostraron fueron los Kyborgs y los Segadores, de los cuales ya hice un video aparte. Sin embargo, la única unidad que Cabal creó por completo fue el Defensor Central, una unidad bípedo, con blindaje extremadamente resistente y 2 cañones láser, diseñada específicamente para proteger el núcleo de Cabal.
Cuando Cabal fue destruido, tanto la GDI como Node prohibieron cualquier intento de desarrollar IAs avanzadas, enfocándose en crear interfaces que dependieran del control humano. Aunque claro, algunos se pasaron esa orden por el arco del triunfo e hicieron lo que quisieron. Sí, incluso Kane. Y no, el EVA de Node y Legion no son la misma entidad. El EVA de Node es EIE, quien actúa como operador y enlace para el comandante. Legion, en cambio, es una creación directa de Kane, construida a partir de los restos de Cabal, fragmentos del Tácito, y una porción de la propia mente de Kane. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué Cabal se volvió en contra de todos? La respuesta es complicada, pero para simplificarlo, Cabal era la IA más avanzada de su tiempo. Pero cuando accedió al Tácito y su vasto conocimiento, su personalidad comenzó a cambiar. Al principio, nadie lo notó. Tal vez Kane lo percibió, pero no le dio importancia. O incluso lo vio como una forma de evolución. Sin embargo, cuando Kane fue puesto en estasis para su recuperación, Cabal accedió a su mente. Y todo se fue al demonio. Cabal cambió por completo, volviéndose más frío, más radical. Y como vieron, tomó el control total de la hermandad para cumplir sus propios fines. ¿Qué vio en la mente de Kane para cambiar de esa manera? Esto puede sonar confuso o incluso exagerado, pero hay teorías que afirman que el Kane que aparece durante la Tercera Guerra del Tiberio podría ser una fusión entre Kane y Cabal. Esto explicaría su comportamiento durante toda la campaña. Aunque la mayoría cree que Kane logró recuperar el control y purgar a Cabal de su mente, puede que una parte, un fragmento, o una influencia haya quedado. Ok, sé que debería mencionar mods que permiten jugar con Cabal como facción independiente. Las únicas que encontré hasta ahora son Factions, Ions of Uri Revenge, y Twisted Insurrection. Pensé en incluir Reloaded, pero al momento de este video todavía no lanzaron la actualización que incluye a Cabal. Haré un video aparte dedicado exclusivamente a estos mods, para no alargar demasiado este. At this point, what do you think? It's clear that the Brotherhood of Nod has the potential to go very far, but it always ends up ruining it for some reason. And then the big question arises, what is Kane, really, to so radically alter such an advanced AI? Leave your thoughts or whatever you want in the comments, but please be respectful. Like, subscribe, and share the video so more people can join this community. See you next time, Commander.